Alianza Evangélica CREU presenta La Voz Evangélica del Uruguay. Bienvenidos a todos a un nuevo programa y en esta oportunidad tengo el honor de presentarles al director para el mundo hispano de Hacedores de Discípulos, el pastor Alejandro Fernández. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa. Gracias por la invitación. Queríamos comenzar preguntándote qué es y qué significa Hacedores de Discípulos y por qué se llama así, ¿no? De repente discipulado. Bueno, gracias por la pregunta. La recibimos en todos lados. En realidad, Hacedores de Discípulos es un ministerio que nace hace más de 40 años y ha tenido una evolución en estos 40 años, pero muy particularmente en los últimos 10 años. Hacedores de Discípulos viene a ser la propuesta de una herramienta para el ministerio de la iglesia local, con el propósito de recuperar aspectos prácticos en el desarrollo del ministerio y muy particularmente en el cuidado de los nuevos convertidos, los nuevos creyentes que se acercan a la iglesia local. En innumerables investigaciones que se ha hecho en los distintos contextos socioculturales y distintos continentes, distintos países, distintas denominaciones, se ha identificado un gran problema en la iglesia que ha logrado superar problemas históricos como ser el crecimiento numérico. Hoy la iglesia tiene muy buena predicación que atrae a mucha gente, tiene muy buena enseñanza que aporta información y conocimiento, pero tiene grandes dificultades para preservar el fruto y el resultado. Es decir, tiene una gran puerta delantera donde la gente llega a la iglesia local, pero en el marco de unos 6, 8 meses, máximo un año, un alto porcentaje, y en la mayoría de los casos más del 50% de los nuevos que se acercan, aún bautizándose, se van por la puerta de atrás silenciosamente sin que nadie les preste mucha atención. Hacedores de Discípulos provee la herramienta para ayudar a crecer espiritualmente al nuevo creyente y que además tenga el potencial de multiplicarse evangelísticamente. Es decir, es una herramienta que la necesitamos todos. Cuando yo empecé a conocer esto, junto conmigo, en la presentación que se hizo, había un pastor mexicano de más de 70 años de edad. Y empezó a llorar cuando identificó dónde había estado el problema de sus frustraciones, el origen de sus frustraciones como ministro. Había plantado más de 40 iglesias. Wow. Siempre con mucho problema. Nos contó historias. Y cuando termina su alocución y lo que estaba compartiendo, dice: si yo hubiera conocido esto hace 40 años atrás, qué diferente habría sido mi ministerio. Entonces, Hacedores de Discípulos es una herramienta que brinda soporte y complementa el ministerio habitual, normal, eficiente en el marco de lo que normalmente hacemos de la iglesia local. Pero propone hacer énfasis en algunos aspectos prácticos y particularmente en el entrenamiento de habilidades. O sea, ¿no le podríamos llamar un discipulado? Discipulado le seguimos llamando para no entrar en controversia, porque parece una exquisitez, ¿no? Decir qué es discipulado y hacedor de discípulos. En realidad significa lo mismo, pero como históricamente se le ha llamado discipulado a la enseñanza de doctrina y teología, hemos preferido dejar eso con ese nombre y le llamamos hacer discípulos porque tiene un énfasis más práctico basado en lo que propone Santiago 1:22 de ser hacedores y no solamente oidores, para que no nos engañemos a nosotros mismos. No alcanza con conocer intelectualmente porque podríamos caer en una suerte de gnosticismo posmoderno del siglo XXI, donde creemos ser salvos por lo que conocemos intelectualmente o la información que tenemos. En realidad nos salvamos por nuestra respuesta con obras a la fe que nos salvó. Es decir, actuamos y hacemos mientras creemos, porque creemos. No hacemos para creer, hacemos porque creemos, pero en ese hacer hay que aprender a hacer, y ahí es donde tenemos el talón de Aquiles de la iglesia del siglo XXI. Quizás en pocos segundos me podés responder lo siguiente. La iglesia recibe entrenamientos, pero ¿realmente lo practica? Bueno,
te trato de resumir rápidamente porque el tiempo hay que saberlo administrar. Exacto. He hecho un estudio de 259 centros de formación ministerial. El problema no está en la iglesia local. El problema está en cómo formamos a nuestros ministros, que son los que se encargan de ministrar a la siguiente generación. Y hecho este estudio de 359 ministerios, se encontró que solamente uno realmente hacía énfasis en el entrenamiento. Los demás tenían una excelente carga académica, excelentes profesores, una muy buena distribución de los tiempos y los contenidos, pero a la hora de analizar desde el punto de vista práctico qué estos ministros eran capaces de llevar a las iglesias locales donde fueran a servir, no había herramientas. Entonces, una editorial de mucho prestigio, la más grande en Estados Unidos, patrocinó una investigación para ver si había material como para poder suplir esa necesidad, y se encontraron con la realidad de que no la había, porque el enfoque en entrenar habilidades se había perdido históricamente en la iglesia desde hacía más de 16 siglos. Entonces se creó toda esta herramienta. Hay un grupo de libros que no tiene como propósito ser estudiados analíticamente y teóricamente, sino ir dando los elementos para tener un patrón, un recorrido que nos vaya generando esos espacios para desafiarnos y desarrollar nosotros, con la ayuda de nuestro hacedor de discípulos en una relación personal 1 a 1, en el marco de una amistad cristocéntrica, ir desarrollando nuestras propias habilidades para estar en comunión con Cristo, crecer espiritualmente y, por supuesto, saludablemente reproducirnos evangelísticamente. Muchísimas gracias, Pastor Alejandro. Y vamos a estar hablando más acerca de esta herramienta tan importante y tan actual para nuestros tiempos. Les esperamos a todos en un nuevo programa y síganos en nuestras redes sociales y ayúdennos a hacer correr la voz evangélica del Uruguay. Filmado y editado en los estudios de Llamada de Medianoche. Auspician Jimmy Bog, EFAS, Sociedad Bíblica del Uruguay, TBC Productos Eléctricos, Centro de Literatura Cristiana y Hospital Evangélico.